informativa de motocross a continuación. El piloto del Hero Motorsports Team Rally, Joaquín Rodríguez, en su sexta aparición consecutiva en el Dakar para el equipo, ganó la etapa 3. Después de un notable regreso en etapa 2 y tras una difícil etapa 1, Joaquín ofreció una actuación fantástica desde el comienzo de la etapa 3. La capaz motocicleta Hero Rally 450 se desempeñó bien en la variedad de terrenos extremos durante la jornada. Confiados por su rendimiento constante en los últimos 2 días, los pilotos de Hero Motorsport, Joaquín Rodríguez y Aaron Murray, tuvieron un día de competición en etapa 3. Ambos pilotos de la clase Rally GP hicieron hoy grandes esfuerzos. Aaron Murray disfrutó de otro día libre de errores en la Hero Rally 450 y terminó la etapa en la 18 posición. Con este resultado continúa con el top 10 en la clasificación general en el 10 lugar. Partiendo de Al Kausum a primera hora de la mañana, los corredores comenzaron la carrera después de recorrer 214 kilómetros de enlace. La sección especial de 255 kilómetros estaba bordeada de largos tramos de crestas, de dunas alternas y mesetas rápidas e interacciones complicadas. Navegar por el terreno fue una tarea difícil, pero ambos pilotos superaron todos los obstáculos para marcar un día de la historia para Hero Motorsport. Mañana el rally presentará la etapa más larga de Dakar 2022, un total de 707 kilómetros desde Al Kausum hasta Ried, incluyendo un tramo especial de 365 kilómetros y casi 200 kilómetros de vías rápidas, numerosos cruces de rampas y cadenas de dunas, estas en el menú. Hemos hecho historia, es increíble disfrutar hoy de la primera victoria de etapa para Hero Motorsport en Dakar. Estamos experimentando el dulce sabor de la victoria después de todo el arduo trabajo que mucha gente ha realizado en los últimos meses y años. También es la primera victoria de etapa de Hotterville en el Dakar y se lo merece absolutamente. Estoy muy contento de que él haya traído a casa este logro para Hero Motorsport. Felicitaciones a todo el equipo y a todos nuestros aficionados en el mundo, dijo Wolfgang Fischer, director del equipo. Joaquín Rodríguez también comentó: estoy muy contento con cómo ha resultado mi día. A pesar de que la etapa fue realmente rápida, con mucha dificultad alrededor de dunas y pistas alternas, puede empujar una fuerza desde el primer kilómetro. La Hero Rally 450 ha estado funcionando extremadamente bien y estoy feliz de que nuestra gran combinación haya ayudado a traer a la casa la primera victoria de etapa en Dakar. Gracias Hero Motorsport por todo el esfuerzo que ha invertido en mí y por ponerme a través de un gran número de carreras este año. Esto definitivamente ha aumentado mi confianza a pasos agigantados.